¿Qué tal amigos? Solo una breve intro. Tenemos dos invitadas especiales, queridas amigas mías, Isabel Rubio y Esmeralda Flores, con un tema muy importante que creí que en vez de decirlo yo, algo de información que pude haberles reproducido, necesitaba a personas que realmente conocen del tema y que les pueden dar, aparte de una información muy clara y objetiva, una opinión muy importante para todos estos momentos que estamos viviendo. Así que sin más preámbulos, les dejo con este tema. Hasta luego. Voy a dejar sus datos de contacto antes de que inicie y al terminar su participación. Disfruten esta cápsula. Hola, yo soy Isabel Rubio y estoy con Esmeralda Flores hoy. Marco nos invitó a hablar un poco del tema del aborto que pues ahora está en boga por este tema que acaba de suceder en la Suprema Corte y pues esta es una especie de cápsula informativa para hablar un poco de cuál es la situación en México, algunas regulaciones que es importante tener en cuenta para poder tener un panorama de lo que resolvió la Corte esta semana que acaba de pasar, el 29 de julio, y también un poco para hablar de cuáles son las perspectivas y qué sabemos nosotras desde pues las lecturas feministas que hemos hecho, nuestro trabajo profesional en el tema. Y ya, pues dejo a Esme que se presente. Hola, yo soy Esme Flores y queríamos empezar esta cápsula platicando un poco de la situación en general en México sobre el aborto, ¿no? ¿Qué implica, dónde está regulado, legislado y cuáles son las consecuencias para las mujeres? Sí, un poco hablar del contexto. En México, para quienes ven este video que no saben, como la división territorial está en 32 estados, somos un régimen federal, por lo tanto cada estado tiene su propio sistema penal y en otras cosas también sus propios regímenes. De esos 32 estados, solamente dos tienen el aborto despenalizado, o sea, en general, que son Oaxaca y Ciudad de México, y solamente la Ciudad de México tiene el aborto legalizado, es decir, hay un sistema de salud pública que funciona para las mujeres que quieren acceder al aborto, para que puedan hacerlo en un sistema de salud con todas las garantías que esto implica, ¿no? En Oaxaca hace poco se despenalizó, sin embargo no existe este servicio de salud pública para que las mujeres puedan acceder, y en otros estados, en todos los estados de la República está esta causal de que si fue un embarazo por violación se puede acceder al aborto, sin embargo, bueno, no está penalizado, pero eso no implica que exista un servicio de salud suficiente, ¿no? O un servicio de salud e incluso personal en el Ministerio Público que te hable de esta situación, que si fuiste violada tienes derecho a acceder. O hay que considerar más bien que esta norma federal de la que les habla Isa, que es conocida como una NOM, establece estas causales que en teoría podrían exentar de un castigo penal, pero la realidad es que en todos los códigos penales del país está tipificado el aborto. Entonces hay una razón legal por la que las mujeres por default serían encarceladas si sufren un aborto, y más bien como funciona el sistema ahora es que tienen que probar que están fuera de estos supuestos o que hay una excepción que las exime para no ser encarceladas, ¿no? Entonces no solo estamos hablando de que haya una legislación que establece específicamente pues en estos casos está permitido, sino que la opción de default es encarcelar a las mujeres porque está tipificado como un delito. Sí, en realidad, bueno, esta norma de la que habla Esme es la norma oficial mexicana 046 que fue emitida por la Secretaría de Salud. Las normas oficiales mexicanas son normas emitidas por el Poder Ejecutivo, es decir, no pasan por el proceso legislativo, por los congresos locales o por el Congreso Federal, sino es una norma que regula cosas específicas, ¿no? Y su jerarquía también es distinta. Y es importante tener esto en cuenta porque, bueno, esta norma fue modificada y ante esto el gobernador de Jalisco en 2019 interpuso una controversia constitucional en la que se quejaba justamente de que esta normativa violaba la facultad de los estados de legislar en materia penal. En realidad, lo que la Corte resolvió, que es una sentencia muy interesante, es que el hecho de garantizar el acceso al aborto en caso de violación
es un derecho de las víctimas y que no interfiere con el ejercicio del poder penal de los estados, porque precisamente atiende a otras necesidades, ¿no? Y a mí me parece muy interesante también pensar en cuáles son las razones por las que se considera válido en el derecho que una mujer decida sobre su cuerpo, ¿no? Por un lado está esta norma 046 que habla sobre la atención a la violencia doméstica y sexual. Sin embargo, como les decíamos, en otros estados existen algunas causales por las que el aborto no está penalizado, por ejemplo en Yucatán por causas económicas, por ejemplo, les decíamos en los 32 estados por causa de violación. También sucede... Algunos otros estados tienen regulado que en caso de malformación o no viabilidad del feto, también se puede, también es excluyente de la penalización del aborto. O en caso de que, en algunos estados también, en caso de que la madre esté en peligro. Sin embargo, es muy importante notar que todas estas causales no implican poner el foco sobre la decisión de la madre, ¿no? No implican poner el foco sobre la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo. Y bueno, en este contexto... la semana pasada la Corte votó un proyecto que presentó el ministro Alcántara acerca de, bueno, una organización de la sociedad civil en Veracruz interpuso un amparo para hablar de que el hecho de no legislar o como no legalizar el aborto implica una omisión legislativa de los estados en torno a obligaciones internacionales con los derechos de las mujeres. El proyecto se votó en la primera sala, era un amparo en revisión, que fue atraído justamente por la importancia del asunto, y en este proyecto lo que se proponía era como convalidar esa sentencia del juez de distrito que decía que sí había una omisión legislativa y que entonces los estados sí tenían la obligación de legislar sobre el tema. Los argumentos se basaban en la aplicación o vinculación de leyes existentes a las que México, por ejemplo, ya ha firmado en el caso de tratados internacionales, como por ejemplo la Convención Belén do Pará o la Convención de la CEDAW, y también mecanismos internos establecidos por el gobierno mexicano, como sería la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, que tiene un organismo que se supone que coadyuva en la aplicación o acceso a estos derechos, ¿no? Entonces, me parece muy importante señalar que los argumentos van basados en cosas que se supone que ya existen y que están ahí para garantizar nuestros derechos, y que no era como vamos a crear algo de donde no existe nada. Los derechos de las mujeres han sido una lucha constante e histórica, y se ha tenido que picar piedra literal para conseguir estos organismos, lo cual hace un poco decepcionante, a nuestra opinión, el resultado de la decisión de la Corte. Pues sí, porque básicamente hace ilusorio cualquier acceso a derecho, ¿no? En términos coloquiales dice, pues qué chido, si están ahí, sí se supone que hacen esto, pero pues no. Sí, y es muy importante tener en cuenta que esta decisión de haber sido aprobada pues habría sentado un precedente para exigir que también fuera legalizado en otros estados, y esa fue una de las principales razones por las que los 4 ministros que votaron en contra del proyecto decidieron que no era facultad de la Corte, ¿no? Decir como... sí, que era activismo judicial que no podían realizar. Sin embargo, nos parece muy importante como tener en consideración que el hecho de que las mujeres no tengamos acceso al derecho de decidir sobre nuestros cuerpos, pues tendría que ser un tema que estuviera resuelto hace muchos años, ¿no? Y en realidad, fuera del tema de los procedimientos constitucionales y sus requisitos, es muy importante pensar en esto, en cómo el derecho tiene tantas trabas para que las mujeres accedamos realmente a nuestros derechos. Además, pues es muy importante pensar en esta situación cuando, por ejemplo, la NOM 046, que les comentábamos antes, señala que tú tienes derecho a acceder a servicios de salud pública para el aborto desde los 12 años sin consentimiento de tus padres. Muy consciente de que la situación del embarazo infantil y adolescente en México es una situación muy preocupante. Muchas niñas y adolescentes tienen partos todos los días, muchas veces marcadas por condiciones de exclusión, y que justamente, más allá de preocuparnos por la situación social y por la situación de las mujeres en particular, hay un control permanente sobre los cuerpos de las mujeres que debemos atender ya. Además, este argumento del activismo judicial siempre ha sido en lo personal como de una muy mala excusa para no posicionarse sobre las cosas. Obviamente, bueno, no sé si les dijimos, pero las dos estudiamos Derecho, entendemos los procesos, la seguridad jurídica, bla, 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 pero usar el argumento del activismo judicial siempre nos trae a lo mismo, ¿no? Entonces, si tú no vas a decir quién sí lo puede hacer, quién se va a posicionar para asegurarnos de que el acceso a derechos de las mujeres o de otros grupos no sean ilusorios, ¿no? Además, pensando en que
esta excusa de activismo judicial se usa mucho, en este caso es claramente solo una excusa para no tocar las fibras de los sectores más conservadores, porque se piensa también erróneamente que esto de despenalizar o legalizar el aborto, que explicaremos en un momentito, ¿no? Pues implica como ya todas pueden abortar en todo momento, cuando quieran, en cualquier parte de la gestación, y nada más, como si solo sobre eso se trataran las legislaciones que están empujando las compitas activistas, ¿no? La verdad es que, pues no, normalmente todas las reformas que se piensan sobre el aborto también siempre van junto con un paquete de derechos sexuales y reproductivos, y el punto de estas reformas siempre es la educación sexual, ¿no? No por nada la consigna del movimiento a favor de decidir es educación para no embarazarme, anticonceptivos, ¿no? Para no abortar, y aborto legal y seguro para no morir. Claro, es muy importante tener en cuenta que la legalización del aborto no implica que todas tenemos que abortar, no implica apoyar el aborto como tal, o sea, como la decisión que se debe tomar, sino justamente poner el foco en que la maternidad sea deseada, lo que implica justo que las mujeres no solo puedan decidir sobre sus vidas, sino decidir sobre que sus vidas sean dignas, que sean felices, y que en realidad pues eso tendría que ser lo que el derecho garantice, ¿no? Que más allá de seguirnos considerando y seguir considerando este control reproductivo como la tarea del derecho, habría que pensar en cómo hacemos que los mecanismos judiciales sean efectivos para que este problema pare ya, ¿no? Para dejar de pensar que las mujeres no tenemos derechos sobre nuestros propios cuerpos. Y eso parece que es todo. Sí. O sea, tratamos de hacer esta cápsula corta como para que se abra el diálogo, y pues estamos abiertas a sus comentarios. Gracias. Cualquier preguntita ahí en los comentarios y que no los rolen. Gracias por ver esta cápsula. Gracias por seguir y apoyar a los canales de la Terna de Maddox, así como los canales que te aparecen aquí. Te invito a ver los siguientes videos que se encuentran en este apartado, así como seguir y apoyar todas las redes sociales que están en la descripción de este video. Con tu apoyo seguiremos creciendo para traerte un contenido educativo y entretenido. Yo soy Marcos Torres, de las Páginas del Códice. A presto.